Buenos días, profesor Franklin Alberto Pimienta. Yo soy Leider Santiago Chauta Camargo del grado 14. Vengo a presentarle la lectura del libro El Anticristo, de Friedrich Nietzsche, del capítulo 12 al 15. Abstracción hecha de algunos escépticos, que representan el tipo decente de la filosofía. El resto desconoce las exigencias elementales de la probidad intelectual. Todos esos grandes idealistas y portentosos se comportan como las mujeres, toman los sentimientos sublimes por argumentos, el pecho expandido por un fuelle de la divinidad y de la convicción por el criterio de la verdad. Por último, Kant, con candor alemán, trató de dar a esta forma de la corrupción, a esta falta de conciencia intelectual, un carácter científico mediante el concepto razón práctica. Inventó expresamente una razón para el caso en que no se debía obedecer a la razón, o sea, cuando ordenaba el precepto moral, el sublime imperativo del tú ves. Considerando que en casi todos los pueblos el filósofo no es sino la evolución ulterior del tipo sacerdotal. No sorprende este legado del sacerdote, la sofisticación ante sí mismo, quien tiene que cumplir santas tareas, por ejemplo la de perfeccionar, salvar, redimir a los hombres, quien lleva en sí la divinidad y es el portavoz de imperativos superiores. En virtud de tal misión se halla al margen de toda valoración exclusivamente racional. Él mismo está santificado por semejante tarea. Él mismo es el exponente de un orden superior. ¿Qué le importa al sacerdote la ciencia? Él está por encima de esto, y hasta ahora ha dominado el sacerdote. Él determinaba los conceptos verdadero y falso. Apreciemos cabalmente el hecho de que nosotros mismos, los espíritus libres, somos ya una transmutación de todos los valores, una viviente y triunfante declaración de guerra a todos los antiguos conceptos de verdadero y falso. Las conquistas más valiosas del espíritu con las últimas en lograrse. Más las conquistas más valiosas son los métodos. Durante milenios todos los métodos, todas las premisas de nuestro actual cientificismo han chocado con el más profundo desprecio. Con ello se estaba excluido del trato con los hombres de bien. Se era considerado como un enemigo de Dios, un detractor de la verdad, un poseído. Como espíritu científico se era un chandala. Hemos tenido que hacer frente a todo el patos de la humanidad, a su noción de lo que debe ser la verdad, de lo que debe ser el culto de la verdad. Hasta ahora todo tú debes estaba dirigido contra nosotros, nosotros objetos, nuestras prácticas, nuestro modo de proceder tranquilo, cauteloso y desconfiado. Todo esto le parecía desde todo punto indigno y despreciable. Pudiera preguntarse, en definitiva, y no sin fundamento, si no ha sido en el fondo gusto estético lo que durante tanto tiempo ofuscaba a la humanidad. Esta exigía a la verdad un efecto pintoresco y asimismo el cognoscente que ejerciera un fuerte estímulo sobre los sentidos. Nuestra modestia ha sido lo que desde siempre era contrario a su gusto. Oh, qué bien, adivinaron esto esos pavos de Dios. Hemos rectificado conceptos, nos hemos vuelto más modestos en toda la línea. Ya no derivamos al hombre el espíritu, la divinidad, lo hemos reintegrado en el mundo animal. Se nos antoja el animal más fuerte, porque es el más listo. Una consecuencia de esto es su espiritualidad. Nos oponemos, por otra parte, a una vanidad que también en este punto pretende levantar la cabeza, como si el hombre hubiese sido el magno propósito subyacente a la evolución animal. No es en absoluto la cumbre de la creación. Todo ser se halla al lado de él, en idéntico peldaño de la perfección, y afirmando esto aún afirmamos demasiado. El hombre es relativamente el animal más
malogrado, más morboso, lo más peligrosamente desviado de sus instintos. Claro, porque eso mismo también el más interesante. En cuanto a los animales, Descartes fue el primero en definirlos como venerable, audacia como machinas. Toda nuestra fisiología está empeñada en probar esta tesis. Lógicamente, nosotros ya no exceptuamos al hombre, como lo hizo un Descartes. Se conoce hoy día al hombre exactamente en la medida en que está concebido como máquina. En un tiempo se atribuía al hombre como don proveniente de un orden superior, el libre albedrío. Ahora le hemos quitado incluso la abolición, en el sentido de que ya no debe ser interpretada como una facultad. El antiguo término voluntad solo sirve para designar una resultante, una especie de reacción individual que sigue necesariamente a una multitud de estímulos en parte encontrados, en parte concordantes. La voluntad ya no actúa, ya no acciona. En tiempos pasados se consideraba la conciencia del hombre, el espíritu, como la prueba de su origen superior, de su divinidad. Para perfeccionar al hombre se le aconsejaba retraer los sentidos al modo de la tortuga, cortar relaciones con las cosas terrenas y despojarse de lo que tiene de mortal, quedando entonces lo principal de él, el espíritu puro. También en este respecto hemos rectificado conceptos. La conciencia, el espíritu, se nos aparece precisamente como síntoma de una imperfección relativa del organismo, como tanteo, ensayo y hierro, como esfuerzo en que se gasta innecesariamente mucha energía nerviosa. Negamos que nada pueda ser perfeccionado mientras no se tenga conciencia de ello. El espíritu puro es pura estupidez. Si descontamos el sistema nervioso y los sentidos, lo que tiene de mortal el hombre, nos equivocamos en nuestros cálculos, nada más. Ni la moral ni la religión corresponden en el cristianismo a punto alguno de la realidad. Todos son causas imaginarias: Dios, alma, yo, espíritu, el libre albedrío o bien el determinismo. Todos son efectos imaginarios: pecado, redención, gracia, castigo, perdón. Todos son relaciones entre seres imaginarios: Dios, ánimas, almas. Ciencias naturales imaginarias: antropocentricidad, ausencia total del concepto de las causas naturales. Una psicología imaginaria, sin excepción, malentendido sobre sí mismo, interpretaciones de sentimientos generales agradables o desagradables, por ejemplo, de los estados de nervus sympathicus, con ayuda del lenguaje de la idiosincrasia religioso-moral, arrepentimiento, remordimiento, tentación del diablo, la proximidad de Dios, una teología imaginaria, el reino de Dios, el juicio final, la eterna bienaventuranza. Este mundo de la ficción se distingue muy desventajosamente del mundo de los sueños, por cuanto ésta refleja la realidad, en tanto que aquel falsea, la desvaloriza y repudia la realidad. Una vez inventado el concepto naturaleza, en contraposición a Dios, el término natural era por fuerza sinónimo de execrable. Todo ese mundo ficticio tiene su raíz en el odio a lo natural, a la realidad. Es la expresión de una profunda aversión a lo real, pero con esto queda explicado todo. Solo quien sufre de la realidad tiene razones para sustraerse a ella por medio de la mentira, mas sufrir de la realidad significa ser una realidad malograda. El predominio de los sentimientos de desplacer sobre los sentimientos de placer es la causa de esa moral y religión basadas en la ficción. Más tal predominio es la fórmula de la decadencia.